Mucho gusto a todos, mi nombre es Sergio Esteves y soy uno de los pastores acá de la iglesia y hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra el día de hoy. La semana pasada empezamos una nueva serie de sermones basados en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Rodri empezó con un sermón introductorio, utilizó Marcos 10:45, que es como un versículo que encierra la esencia de este libro. Pero hoy ya sí vamos a comenzar a estudiar capítulo por capítulo, versículo por versículo. Entonces hoy vamos a arrancar en Marcos capítulo 1. Entonces antes de empezar el sermón me gustaría hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios y luego de eso poder estudiar la palabra. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Te damos gracias por el privilegio, Padre, que es pertenecer a una iglesia, Señor. Gracias porque es precioso, Señor, escuchar las voces durante el tiempo de música. Es precioso estar sentado a la par de personas tan diferentes, pero al mismo tiempo tan parecidas, porque te compartimos a ti. Escuchar a voces de niños cantándote, Dios, ver a familias llegando con sus coches. Señor, gracias por lo hermoso que es esta familia, Dios. Y gracias por tu fidelidad, por la provisión que nos has dado, Señor, porque seguimos en pie gracias a ti y gracias a que mueves nuestros corazones a dar. Y Señor, te queremos pedir por tu palabra que sea alimento para nuestra alma, que realmente, Señor, nos nutra, nos sacie. Tu palabra dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y Señor, queremos presentarnos delante de ti hoy con hambre y pedirte que nos llenes. Ahora cantábamos que tu ley es nuestra sabiduría, nuestro bien mayor y nuestra necesidad. Danos esa postura de corazón, Señor, saber que tu palabra es la que nos puede mostrar a cómo vivir. Es nuestra sabiduría, es nuestro bien mayor, es un tesoro incomparable que nos has dejado y es nuestra necesidad, donde tú te revelas a nosotros y donde te podemos conocer. Te damos gracias y es en el nombre de Jesús que todos juntos oramos. Amén. Si tienen sus Biblias, los voy a invitar a que vayan a Marcos capítulo 1. Vamos a estar del versículo 1 al 8. Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8. Si no, va a estar el pasaje en la pantalla y se los voy a leer. Dice así. Marcos capítulo 1, versículo 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Ese es el pasaje que estaremos estudiando el día de hoy. Y para comenzar quisiera hacerles una pregunta. Quisiera preguntarles quiénes de ustedes conocen a un Cristian Mora. Y yo sé que en Costa Rica posiblemente hay muchos Cristian Mora, pero me refiero al famoso narrador de fútbol Cristian Mora. ¿Quién conoce a Cristian Mora, el narrador? Pucha, pensé que más gente, pensé que era más famoso. Pobrecillo Cristian Mora. Bueno, Cristian Mora ha sido uno de los narradores, yo creo que después de Pilo Bando, más famosos de nuestro país, porque Cristian Mora ha narrado momentos claves, momentos que todos hemos celebrado, esos momentos donde todo el país se va a la fuente de la hispanidad a celebrar un gane importante de Costa Rica. Cristian Mora narró, y posiblemente más momentos, yo me acuerdo de narró cuando Kendall Watson hizo el gol contra Honduras y clasificamos a Rusia 2018, Cristian Mora narró cuando Michael Umaña hizo el penal contra Grecia y pasamos a cuartos contra Holanda. ¿Se van acordando? Sí, ese es Cristian Mora. Y para los que somos muy fiebres del fútbol,
sabemos que Cristian Mora tiene una firma. Y es que Cristian Mora empieza a narrar todos sus partidos de la misma manera. No le voy a pedir que levanten la mano quienes saben cómo lo hace, porque muy pocos lo conocen. Pero entonces yo se las voy a cantar. No se las voy a cantar porque ayer lo canté muy mal. Lo canto, sí. Bueno. Dice así empieza Cristian Mora. Dice, pita el árbitro, vamos al fútbol. Comienza a rodar la pelota. ¿Cómo me salió, Joe? Calidad, ok. Así empieza Cristian Mora a narrar todos sus partidos de fútbol. Pita el árbitro, comienza a rodar la pelota, vamos al fútbol. Y si uno estaba esperando que arrancara el partido, no importa si uno en ese momento agarró el celular y empezó a ver redes sociales, o si en ese momento fue a la cocina para servirse algo de tomar, o si en ese momento llegó el mensajero con la pizza y uno está en la puerta, o alguien le pide un favor. No importa si usted no está viendo la tele en ese preciso momento, usted escucha a Cristian Mora decir esas palabras y usted definitivamente sabe que el partido ha arrancado. Y les cuento eso porque Marcos capítulo 1, versículo 1, es como ese pitazo inicial de Cristian Mora. Es como Marcos diciendo, ha arrancado el partido, ha arrancado el evangelio y esto es lo que quiero comunicarles. Marcos 1, versículo 1, comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos, a diferencia de Mateo y Lucas, no empieza su evangelio haciéndonos saber la genealogía de Jesús o cuáles fueron las raíces familiares de Jesús, cómo fue que nació Jesús. Ni tampoco como el apóstol Juan nos dice que Jesús era el verbo que estaba en el principio, que era uno con el Padre, que era Dios, que era el Creador, que era eterno. Sino que Marcos va de una vez a lo que vinimos. Así como en el fútbol se trata de que la pelota ruede, el evangelio dice Marcos, se trata de Jesucristo. Y se trata de que Él es el Hijo de Dios y de que Él es el Cristo. Y que entendamos esto es verdaderamente importante. Porque si algo nos distingue a nosotros los cristianos como cristianos es el evangelio. Si alguien nos preguntara el día de hoy o mañana en nuestro trabajo, que les definiéramos en nuestras propias palabras qué es ser un cristiano, yo estoy seguro que podrían haber muchas diferentes respuestas. Y que haya muchas respuestas no quiere decir que están equivocadas. Pero yo creo que hay una respuesta que bíblicamente es la más apropiada, y es que un cristiano es aquella persona, es aquel hombre o mujer que ha puesto su confianza en el evangelio. Eso es lo que nos distingue de todas las demás profesiones de fe, el evangelio de Cristo Jesús. Así que si usted es cristiano, si usted es cristiana, y no se considera capaz de poder explicar en sus propias palabras qué es el evangelio, déjeme decirle con todo el respeto que estamos en un grave problema. Porque el evangelio es el ADN de lo que somos, es el ADN de nuestra fe. Y cuando digo que estamos en un grave problema, no me refiero a que Dios está interesado en que los cristianos seamos las personas con las respuestas más completas o más teóricas o más intelectuales, sino porque no estamos captando y no estamos disfrutando todo lo que es el fundamento de quiénes somos. Pero gracias a Dios por eso es que estamos aquí. Tenemos una oportunidad de oro. Ya sea que nos tome todo el año o un poquito más, vamos a estar estudiando el Evangelio de Marcos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y por eso tenemos un increíble privilegio, porque Marcos se trata sobre Jesús, Marcos se trata sobre el Evangelio. Y yo estoy seguro que cada día, cada fin de semana, si usted viene, si usted se congrega y disfruta de que la palabra de Dios es predicada, va a poder llegar a tener un entendimiento de qué es el Evangelio. Literalmente la palabra Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias sobre quién es Jesús y sobre qué fue lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Pero Marcos está tan emocionado por esto que no se aguanta hasta el final de hasta el final del capítulo 1, hasta el final del libro, sino que del versículo 1 nos dice ya, nos da como cuando va a salir una película, un estreno y que sale como un, ¿cómo se llama eso? Pero en español, ¿cómo se dice? Como un adelanto, ¿verdad? Y uno ve el adelanto y uno dice, uy, ya quiero que salga.
Marcos en el versículo 1 nos da un trailer, nos da un adelanto. Dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la manera en la que Marcos nos da el Evangelio es a través de la manera en la que él se refiere a Jesús. Marcos se refiere a Jesús como Jesucristo y se refiere a Jesús como el Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ahora cantamos, ¿verdad?, sobre el Hijo de Dios. No hay mucho que explicar. Claro que hay mucho que explicar, pero Marcos no tiene la intención de que nos vayamos muy profundo o de que estudiemos, hagamos un estudio sistemático. Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, no Hijo de Dios con H minúscula como usted y yo, si es que hemos puesto nuestra fe en Él, sino Hijo de Dios con H mayúscula. Jesús no es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Y tenemos que recordar esto constantemente a lo largo del año mientras estemos estudiando el libro de Marcos, porque uno de los propósitos de Marcos es que cada uno de nosotros podamos llegar a decir Jesús es el Hijo de Dios, que podamos llegar a reconocerlo por quien Jesús real y efectivamente es. Y considero apropiado que nos preguntemos en este momento, cada uno de nosotros, ¿lo ve usted así? ¿Ve usted a Jesús como el Hijo de Dios? Y si no está muy seguro, si su respuesta es no, nuestra oración, nuestro deseo más profundo es que Dios utilice esta serie para mostrarnos que lo es. Luego Marcos dice que Jesús es Jesucristo. Y quizás algunos de nosotros hemos pensado que Jesucristo quiere decir que Jesús como primer nombre tiene Jesús y como segundo nombre tiene Cristo. Pero eso no es así. El nombre de Jesús es Jesús, el cual significa el Señor salva. Mientras que Cristo es el título que quizás más se utilizó para referirse a Él. Y la palabra Cristo significa Mesías. Cristo viene del griego Christus o Christos, que es la manera en la que se tradujo la palabra hebrea que significaba Mesías. Y Mesías no era un nombre, era un título, era un rol, era un oficio. Entonces cuando dice Jesucristo, de hecho en inglés es más fácil entenderlo porque en inglés es Jesus Christ, están separadas. En español las pegaron, Jesús, quitaron la S, Jesucristo. Jesucristo literalmente significa que Jesús es el Mesías. Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino que es el Mesías prometido. ¿Y qué era lo que iba a venir a ser el Mesías? El Mesías iba a venir a rescatar a su pueblo, a rescatarlo de la esclavitud, a salvarlo. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. Marcos, versículo 1, capítulo 1, literalmente nos comprime el Evangelio. El Evangelio es sobre quién es Jesús y qué hizo Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es el Mesías. Y como Hijo de Dios y Mesías, ¿qué vino a hacer? Vino a salvarnos, vino a rescatarnos. Ahora bien, después del versículo 1, parece que Marcos hace como un cambio de marcha y empieza a hablarnos de Juan el Bautista, de su vida, de su ministerio. Y como aquí predicamos según lo que la palabra nos dice, vamos a hacer un cambio, un giro de marcha y enfocarnos en Juan el Bautista. El mensaje principal del día de hoy es lo que la Biblia nos enseña sobre la vida y el ministerio de Juan el Bautista, lo que podemos nosotros hoy, 2000 años después, aprender de él. Y en el texto yo veo al menos 4 puntos, y son los 4 puntos que vamos a ir estudiando uno por uno. El primer punto sobre Juan es que Juan el Bautista fue un hombre que representó la fidelidad de Dios. Él era una representación de que Dios era fiel. Y veo esto en el versículo 2 y 3. Dice así, vamos a volverlo a leer. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Los versículos 2 y 3 nos hacen saber que Juan el Bautista, su llegada estaba profetizada del Antiguo Testamento. Por eso es que Marcos dice, sucedió como estaba escrito en el profeta Isaías. Ahora bien, quizás para nosotros esto no sea algo significativo, pero para el pueblo de Israel lo fue demasiado. Era algo demasiado importante. Desde el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías,
al tiempo de Juan, que fue el último profeta de todos los tiempos, habían pasado 400 años. Entonces Malaquías murió y entre Malaquías y Juan habían pasado 400 años. Y a estos 400 años, que es el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el periodo gracias, intertestamental, no puedo decirlo, yo soy medio tartamudo, se le llama los 400 años de silencio. Se le conoce como los 400 años de silencio porque literalmente fue un tiempo donde no hubo profetas. Y los profetas eran los hombres que Dios levantaba dentro del pueblo para darse a conocer al pueblo, para comunicar la palabra de Dios, para revelar la palabra de Dios. Por eso es que los profetas decían, así dice el Señor. Por eso es que los escritos de los profetas son parte de nuestra Biblia, porque es la palabra de Dios misma. Y pasaron 400 años. Entonces imagínense que es que el pueblo de Dios ven acostumbrado a que venía un profeta, el pueblo no lo escuchaba, el pueblo no le hacía caso, se moría el profeta, Dios levantaba a otro profeta, el pueblo no le hacía caso, el pueblo lo mataba o no lo escuchaba, Dios levantaba a otro profeta, entonces estaban acostumbrados. Y Dios dice, no más profetas, 400 años sin profetas. Fue un tiempo difícil para el pueblo de Israel porque era como, ¿qué te hiciste, Dios? ¿A dónde estás? ¿Por qué nos abandonaste? Y peor aún, este periodo de tiempo, el pueblo de Israel estuvo siempre bajo esclavitud. Primero bajo los asirios, luego los babilonios, luego los persas, luego los griegos y finalmente el imperio romano. Entonces fue un tiempo muy amargo, no solamente porque parecía que Dios los había abandonado, porque ya Dios no les hablaba a través de profetas, sino porque literalmente siempre estuvieron debajo del zapato de otro gobierno, de otra dinastía. Y en ese preciso momento fue que Juan llegó. El versículo 2 y 3 nos dice que la venida del Mesías, del Señor, del Cristo, iba a estar precedida por un último mensajero, cuyo nombre es Juan. Y esto nos habla del carácter de Dios. Por eso es que Juan nos representa la fidelidad de Dios. Lo que Dios dice lo hace. Dios dijo, voy a enviar a mi mensajero antes de que Cristo empiece su ministerio. Y Dios envió a Juan. Pasaron 400 años, eso sí. Y seguro todo el mundo decía, ¿y ay, cómo es la cosa? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? ¿Y será que Dios se olvidó de sus promesas? ¿Será que Dios no va a cumplir lo que dijo que iba a hacer? Pero Dios lo hizo, independientemente del tiempo que haya pasado. Lo que Dios dice que va a hacer, lo hace. Lo que Él promete, lo cumple. Y la máxima evidencia de eso es el Evangelio. Había un Mesías prometido y Cristo vino. El Evangelio es la máxima evidencia de que Dios cumple lo que promete. Y yo creo que deberíamos preguntarnos, si Dios fue así, con la promesa más importante de toda la Biblia, va a venir alguien que los va a salvar y los va a rescatar. Y fue fiel y la cumplió. ¿Habrá otra promesa de la palabra de Dios para nuestra vida que Dios no vaya a cumplir? La lógica debería decirnos que no. Que si Dios fue fiel con lo más importante, va a ser fiel con todo lo demás. Con cada una de sus promesas. Y yo me pregunto, ¿qué tan a menudo creo yo esto y confío en esto? Es más, ¿qué tan a menudo tengo las promesas de Dios para mi vida a mi mano? Cuando llega la ansiedad, cuando me siento sin fuerzas, cuando me siento débil, cuando la prueba llega a mi vida. ¿De qué he hecho mano? Si no es de las promesas de Dios. ¿Qué tan a menudo las promesas de Dios informan nuestra vida? ¿Qué tan a menudo las promesas de Dios son los lentes por el cual vemos todo lo que nos sucede? ¿Habrá algún momento donde Dios verdaderamente esté en silencio? De fijo los israelitas habían pensado, ya nos abandonó, ahora sí es cierto que ya, apague y vámonos. Pero este pasaje y la historia nos enseñan que por más que parezca que a veces Dios se ha callado, Él nunca ha estado en silencio. Que por más que parezca que ha pasado mucho tiempo, Él siempre ha estado ahí.
y en su tiempo perfecto, Él cumple cada una de sus promesas. Él cumple todo lo que ha dicho que va a hacer. Él siempre ha estado ahí. ¿Habrá algo que Dios haya dicho que va a pasar que no va a suceder? ¿Habrá algo que Dios haya planeado para su vida y la vida de su familia y mi vida que no vaya a pasar? Absolutamente no. No hay nada que pueda truncar los planes y la voluntad de nuestro Dios, que es soberano y gobierna por sobre todas las cosas. Así que lo primero que nos enseña este pasaje, lo primero que aprendemos de la vida de Juan el Bautista es que nuestro Dios es fiel. Y yo espero que eso nos anime, que eso nos empuje, que eso nos antoje a confiar en Él. Si hay alguno de ustedes hoy aquí, y probablemente muchos, que sienten que su Dios ha estado callado, que sus oraciones rebotan en el techo, que usted dice: Dios, pero ¿dónde estás, Dios mío? ¿Por qué no te siento cerca? ¿Por qué me has abandonado? Tal vez no han sido 400 años, pero han sido unos días muy difíciles, o unas semanas, o unos meses, o unos años, una seguidilla de eventos desafortunados que usted dice: ¿a dónde está mi Dios? Dios está ahí, aunque a veces parezca invisible e imperceptible. Dios está ahí, Él es fiel. Y le pido al Señor que nos ayude a salir de aquí hoy animados a confiar en Él. Juan el Bautista, primer punto, fue un hombre que nos recuerda que Dios es fiel. Segundo, Juan el Bautista es un hombre que nos recuerda la importancia del arrepentimiento en la vida de los cristianos. Versículo 4 y 5 dice así: Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Después de leer estos dos versículos, posiblemente nos surgen varias preguntas. ¿Quién era este Juan? ¿Por qué le llamaban Juan el Bautista? ¿De dónde salió? ¿Por qué estaba en el desierto? ¿Qué significaba su bautismo? ¿Qué era lo que estaba predicando? Bueno, pues el Evangelio de Marcos no nos da muchos detalles. Marcos es un evangelio como que lleva un ritmo acelerado. Entonces muchas cosas que encontramos en los otros evangelios no las encontramos en Marcos. Marcos es como al punto, al grano. Pero el Evangelio de Lucas sí nos da más detalles. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, nos cuenta que Marcos fue el hijo de Zacarías y Elizabeth, que ambos estaban en edad avanzada, que Zacarías era un sacerdote y que Elizabeth era estéril, y que ambos querían un hijo desesperadamente y le rogaron y le suplicaron a Dios. Y que en un momento en que Zacarías estaba en el templo haciendo su oficio sacerdote, apareció un ángel y le dijo: Zacarías, he escuchado las oraciones tuyas y de Elizabeth y les voy a conceder un hijo y le pondrán por nombre Juan. También sabemos que Juan y Jesús eran familia de alguna manera u otra, porque Lucas nos cuenta que María y Elizabeth eran parientas o parientes, no sé cómo se dice. Y también nos damos cuenta de que el ángel le dice a Zacarías que van a tener un hijo. El ángel le da como otra vez un adelanto de lo que él quería hacer a través de la vida de Juan. Lucas 1, 16 y 17, este sí lo vamos a leer, dice así: Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Así que el propósito principal de Juan era preparar al pueblo para Jesús. Pero preparar al pueblo para Jesús, ¿en qué sentido? En el sentido de que cuando Jesús llegara, el pueblo no estuviera perdido. El pueblo pudiera estar un poco menos bateado de que Jesús era el Mesías. Es como cuando usted y a mí, tal vez alguien nos escribe, ya cuando uno se hace más viejo esto no sucede tanto porque uno se vuelve más mañoso, pero cuando uno estaba en el colegio o en la universidad y uno no tenía nada que hacer, a uno les llegaba un mensaje: te invito al cine, ya te compré la entrada, vamos. Y uno decía: claro, vámonos, no tengo nada que hacer. Y uno llegaba al cine y uno decía: ¿qué vamos a ver? Terminator 2. ¿Cómo Terminator 2? Yo no he visto la 1.
Ah, bueno, ¿no has visto? Digo, ¿cómo no has visto Terminator? No, no la has visto. Bueno, te la cuento. Y uno está ya comprando las palomitas y uno dice, mano, he visto Terminator 1, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Y entonces le dicen, bueno, Terminator 1 cuenta, taca, 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 y uno entra al cine menos bateado. Pero uno no sabe nada en realidad. Eso es lo que Juan estaba haciendo. Era prepararle el camino a Jesús para que cuando Jesús comenzara su ministerio, el pueblo, los judíos, que tanto habían estado esperando un Mesías, estuvieran un poquito más preparados. Un buen ejemplo es como cuando Zaqueo se subió al árbol, porque sabía que Jesús iba a pasar por Jericó, que era su ciudad. Y Zaqueo era bien pequeñito. Entonces Zaqueo sabía que en el molote no iba a poder ver a Jesús. Entonces Zaqueo se preparó y dijo, Jesús va a pasar enfrente de mi casa, aquí es subiéndome al árbol para verlo, porque quiero verlo, porque quiero no perdérmelo. Juan eso es lo que estaba haciendo, preparando al pueblo para que cuando Jesús pasara por enfrente de ellos, pudieran reconocerlo. ¿Ustedes se imaginan qué es que Jesús hoy caminara en medio nuestro, que nos pasara enfrente, que estuviera sentado en la silla de la par y que no lo pudiéramos reconocer? Aquel que decimos, Cristo te amamos, aquel que decimos, quiero estar donde tú estás. ¿Sí mira lo triste? Sería el peor día de nuestra vida. Bueno, Juan el Bautista, eso era lo que quería evitar. Entonces la vida de Juan el Bautista era una muestra de la gracia de Dios y del amor de Dios por su pueblo. Sí, hubieron 400 años de silencio, pero cumplí mi palabra y aquí les viene. Y porque los amo tanto, no quiero que les pase por enfrente mi hijo y que ustedes no sean capaces de reconocerlo como lo que es. Literalmente el nombre de Juan, si hay alguien que se llama Juan, bueno, J, ¿alguien más? Levante la mano. Juan Carlos, su nombre es muy bonito. Significa, en inglés significa, lo digo en inglés porque en español es más difícil, significa God is gracious. Algunos podríamos pensar que eso se traduce Dios es gracioso, pero no, eso significa Dios de gracia o Dios, es que gracious es como lleno de gracia. Es un nombre precioso y eso significaba el nombre de Juan. Juan, Zacarías le dijo, el ángel dijo a Zacarías, se va a llamar Juan, porque a través de Juan les voy a mostrar mi gracia, los voy a preparar para que puedan ver a mi hijo. Pero ¿por qué el pueblo necesitaba ser preparado? Si al final del día estaban esperando un Mesías, entonces uno podría pensar, llevaban mucho tiempo, entonces más bien cuando uno tiene mucho tiempo esperando algo, está casi que listo antes que llegue. La razón por la que el pueblo ocupaba ser preparado es porque estaban esperando a un Mesías diferente. A un Mesías que viniera a rescatarlos, sí, que viniera a liberarlos, sí, pero no de su pecado, no de su corazón, sino de lo externo. Que viniera a liberarlos del imperio romano, que viniera a coronarse como rey y a gobernarlos. Un Mesías que viniera a derrotar a sus enemigos terrenales. Ellos estaban pensando únicamente en sus circunstancias externas, en vez de su condición interna y espiritual. Y por eso fue que Juan vino primero, para prepararlos, para que no estuvieran perdidos. Y por eso fue que Juan fue al desierto a predicar y a bautizar. El mensaje principal de Juan fue el arrepentimiento. Vuélvanse a Dios. Pero ¿qué tenía el mensaje de Juan? ¿Qué tenía el bautismo de Juan que estaba tan centrado en el arrepentimiento? Bueno, al menos dos cosas. Lo primero, y esto yo no lo sabía, lo tuve que aprender gracias a Dios para preparar este mensaje, es que lo que Juan estaba haciendo era algo totalmente nuevo, era algo totalmente radical. De hecho, nadie más lo había hecho nunca antes. Lo único que se le acercaba es que cuando un gentil, es decir, alguien que no era judío, se quería convertir al judaísmo, los judíos lo bautizaban en el agua, como una seña de que lo vamos a lavar de su antigua vida, lo vamos a lavar de lo que viene contaminado, para que ahora sí pueda ser judío. Pero solo eso, judíos bautizando a no judíos. Pero nunca, nunca había pasado que judíos fueran bautizados.
hasta que llegó Juan. Era un mensaje directo, era como un golpe bajo a los judíos de decirles, no crean que solo los que no son judíos necesitan ser lavados. Ustedes también están sucios, ustedes también tienen un corazón pecaminoso. No crean que porque son descendientes de Abraham y porque son el linaje escogido y porque son el pueblo de Dios, ustedes ya tienen el cielo asegurado. Ustedes también necesitan arrepentirse. Era algo inaudito. Por eso es que Juan se le llama Juan el Bautista, porque fue el primer hombre, literalmente, que empezó a bautizar a judíos. Lo segundo es que en el texto vemos elementos muy importantes. Vemos que nos habla del desierto, vemos que nos habla del río Jordán. Y estas eran palabras o escenarios súper elementales y esenciales de la historia de Israel. Tal vez para nosotros la conexión no es tan lógica, pero para todos los judíos era demasiado lógico. Hacía una conexión directa a la historia del pueblo en el Antiguo Testamento. Un pastor llamado Jason Meyer, en uno de sus comentarios, lo escribe de esta manera, lo tenemos ahí arriba. Dice, el Jordán era un lugar significativo. No era solo un río, era una frontera entre el desierto y la tierra prometida. El pueblo lo cruzó cuando llegaron por primera vez a la tierra prometida después de escapar de Egipto y vagar por el desierto. Entonces, básicamente, un resumen demasiado resumido del Antiguo Testamento: el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto 400 años. Dios levantó a Moisés para que Moisés sacara al pueblo de Egipto y lo llevara a la tierra prometida. Moisés saca al pueblo, entran al desierto y un trayecto que debe durar como 2 semanas de el desierto a la tierra prometida se convirtió en un trayecto de 40 años. De 40 años porque Dios castigó a Israel. Porque Israel se empezó a rebelar, porque empezó a quejarse, porque empezó a murmurar, porque empezó a darle la vuelta a Dios, porque empezó a decir, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí estábamos mejor. Dios dice, ¿saben qué? No van a entrar. Si tanto no quieren entrar, no van a entrar. Es más, ninguno va a entrar. Va a entrar la siguiente generación. Hasta que no se mueran todos ustedes, los que salieron de Egipto, sus hijos no van a entrar. Y pasaron 40 años. Hasta que toda esa generación se murió y la que entró fue la siguiente, los que venían debajo de ellos. Y cuando entraron, llegaron al borde de la tierra prometida y lo que tenían que cruzar era el río Jordán. Y quien los lideró fue Josué, el que estuvo después de Moisés. Entonces, cuando leemos en el texto de que Juan estaba en el desierto, de que los bautizaban en el río Jordán, hay un simbolismo demasiado fuerte. Juan le estaba diciendo a ellos, vuelvan al desierto, recuerden que ustedes no son muy diferentes a sus antepasados. Ustedes se han rebelado contra Dios, tienen un corazón pecaminoso, se quejan, murmuran. Y también son esclavos, no de Roma, sino en su corazón del pecado. Vuelvan al desierto para que confiesen sus pecados y reconozcan que tienen que arrepentirse. Y después, solo hasta después de que confesaban sus pecados, Juan los bautizaba en el Jordán, el río que habían cruzado para entrar a la tierra prometida, como una seña de que en Cristo, el que venía después, había una nueva tierra prometida, nuestra verdadera tierra prometida, el que estábamos esperando. Y esto hoy nos enseña y nos recuerda a todos nosotros que en realidad siempre ha habido algo más importante de lo cual todos nosotros necesitamos ser liberados. Y eso es de nuestro pecado. Mientras ellos estaban enfocados en la opresión externa, Jesús estaba enfocado en la opresión interna, en la esclavitud que hay dentro de nuestro corazón hacia el mal, hacia el pecado. Cómo tendemos a hacer lo malo. Y por eso es que Juan hacía lo que hacía, para preparar al pueblo y para ubicarlo. Y yo me pregunto, ¿será que hoy nosotros, 2000 años después, todavía estaremos necesitando del ministerio de Juan el Bautista? Yo creo que sí. ¿Será que nos hemos estado acercando a Jesús principalmente para que Él haga algo
en nuestras situaciones externas, para que Él haga algo en las circunstancias adversas de nuestra vida, que nos gustaría no tener, que nos gustaría que desaparecieran. Y si ha sido así, hoy Marcos tiene el propósito de recordarnos que Jesús no vino para eso. Él no vino, Él vino para algo aún mayor. Y eso es en lo que realmente está interesado. Puede que a veces no sintamos a Jesús cerca nuestro, pero creo que lo hemos estado buscando donde Él no se aparece. ¿Sí me explico? Jesús con lo que está interesado es con lidiar con nuestro corazón. Así que si nos hemos estado relacionando con Jesús de una manera incorrecta, es decir, buscándolo para que Él simplemente trabaje en nuestra circunstancia externa, en las cosas que no nos gustan, estamos cometiendo un grave error. Nuestro peor error, el peor error que usted y yo podemos cometer es pensar que nuestra mayor necesidad, y lo repito, el peor error que usted y yo podemos cometer es pensar que nuestra mayor necesidad está afuera de nosotros en vez de adentro de nosotros. Y si hemos estado viviendo de esa manera, hoy es un día perfecto para hacer lo que el pueblo estaba haciendo hace 2000 años. Confesar nuestros pecados y arrepentirnos. El mensaje de Juan era un mensaje de volverse a Dios por completo. Eso es lo que es el arrepentimiento. Si estoy caminando en esta dirección, me arrepiento y me pongo en una nueva dirección por completo. Me vuelvo a Dios de todo corazón. Hay mucho con lo que tenemos que identificarnos con el pueblo judío, pero también podemos identificarnos con Juan. Y yo me pregunto, ¿seremos nosotros personas que le estamos preparando el camino a otros para que puedan conocer a Jesús? Qué lindo ser como Juan. Entonces, punto número 1, Juan nos recuerda que Dios es fiel, que nunca está callado, que cumple lo que promete. Punto número 2, Juan nos recuerda que el arrepentimiento es algo constante en la vida del creyente, no es un acto inicial, no es algo que hice una vez y para siempre, sino que es una postura de nuestro corazón donde nos volvemos a Dios una y otra vez, una y otra vez. Punto número 3, Juan fue un hombre que se mantuvo consagrado a Dios. Versículo 6, dice así: la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Si alguno está preguntando por qué Juan se vestía y comía así, no era porque Juan era un loco o porque Juan lo hacía por casualidad. Juan estaba dando un mensaje con su vestimenta y con su alimentación, y era el mensaje de que él estaba consagrado. Un sinónimo de consagrado es reservado, apartado, para el propósito de Dios en su vida. Juan era un profeta. Ya les dije que los profetas eran aquellos que anunciaban al pueblo de Dios la verdad de Dios. Y la vida de los profetas giraba alrededor de eso. Dios los apartaba y los consagraba para que hicieran eso. Pero Juan no era cualquier profeta, Juan era un gran profeta. De hecho, para los que hemos leído el Antiguo Testamento, posiblemente recordamos que hubo un profeta que se llamó Elías. Así se llamaba mi suegro, Ramón Elías. Y Elías fue uno de los profetas más prominentes del pueblo de Israel. De hecho, veamos lo que dice 2 de Reyes 1, 7 al 8, porque nos damos cuenta que hay un paralelismo entre Juan y Elías. Dice así, 2 de Reyes 1, 7 y 8. El rey les preguntó qué aspecto tenía el hombre que le salió al encuentro y les habló de ese modo. Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura, contestaron ellos. Se vestía igual, ¿vieron? Ah, era Elías el Tisbita, exclamó el rey. Todo el mundo reconocía a Elías por cómo se vestía. Y luego aparece, mucho tiempo después, Juan vistiéndose igual.
Elías fue el gran profeta que oró y no llovió por 3 años y luego volvió a orar y volvió a llover. Fue el gran profeta que estuvo en el monte Carmelo contra los profetas de Baal y hizo que cayera fuego y los consumiera. Elías fue un gran hombre de Dios y Juan se vestía en semejanza a Elías, no solamente porque era un profeta, sino porque realmente Dios lo había llamado para algo muy grande. Dios incluso había apartado a Juan desde antes de su nacimiento. Lucas 1:15 nos lo dice de esta manera. Lo tenemos ahí arriba, dice, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Yo creo que esa parte de que será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento no es la norma. Dios estaba teniendo un trato especial con Juan. Pero Juan no siempre fue lo máximo. Hubo un momento en que encarcelaron a Juan. De hecho, a Juan lo mataron decapitado y pusieron su cabeza sobre una bandeja. Y en el momento en que Juan estuvo encarcelado, yo creo que su fe flaqueó. Y creo que su fe flaqueó porque llamó a uno de sus discípulos y les dejó una misión. Y les dijo, vayan a donde Cristo y pregúntenle a Cristo si Él era el que tenía que venir. Y yo digo como, suave, ¿qué pasó aquí? Juan fue el que estaba diciendo en el desierto, arrepiéntense, yo vengo a preparar el camino al Señor. Y luego está en la cárcel y le dice, ya no sé si Jesús es, ¿quién es? Como que llegó la prueba a la vida de Juan y como que todo se le sacudió. Entonces mandó a los discípulos, hey Jesús, que dice Juan que si usted era el Cristo. Bueno, dígale a Juan lo siguiente, dígale que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los muertos son resucitados, que los cojos andan y que el evangelio del reino de Dios es predicado a los pobres. Vaya. Y Juan sabía, Jesús sabía que cuando Juan escuchara eso, Juan iba a decir, ah, sí, él era. Y después de eso, cuando eso pasó, Jesús no estaba solo, Jesús nunca estaba solo, siempre había alguien siguiéndolo, pobrecillo Jesús. Estaba lleno de multitudes. Entonces seguro la multitud dijo, ah, mira, se le cayeron las medallas a Juan. Y Jesús aprovecha ese momento y más bien me encanta este pasaje. Yo quisiera hacer así cuando a las personas que tanto quiero se le caen las medallas, en vez de decir, se le cayeron las medallas, quiero respaldarlos y quiero sostenerlos. Eso es lo máximo. Lucas 7, 24, 28, a lo que dice Jesús. Cuando se fueron los enviados, aquellos a quien Juan envió, porque él estaba en la cárcel, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Jesús dijo, ah, sí, de ahí todo el mundo yo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo, están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo. Y más que un profeta, este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Y ojo el versículo 28. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Qué gracia la de Jesús, ¿verdad? Impresionante. Lo respalda, lo sostiene ante la multitud que se lo iba a comer vivo. Pero lo que me encanta de este pasaje es que me reafirma una vez más que Juan estaba comprometido, consagrado, apartado, reservado para lo que Dios lo había llamado. Jesús le dice, ¿qué salieron a ver? ¿A un principito? No, los principitos están en los palacios, papitos. ¿Qué salieron a ver? Alguien que se vestía lujosamente y que vivía ostentosamente. No se le olviden. Cuando todos ustedes estaban creyendo que estaban bien, Juan estaba en el desierto llevando sol, llamándolos, enfrentándolos. ¿Usted se imagina qué es pararse enfrente de los fariseos y los sacerdotes de Israel y decirles, yo los voy a bautizar? No sé cómo no lo encarcelaron antes ni lo decapitaron antes. Juan fue un hombre lleno de coraje, de valor. Eso suena fuerte. Y tal vez algunos decimos, uy, ya no me antoja tanto ser como Juan. Yo no quiero estar en el desierto. A mí sí me gusta la ropa ostentosa y los lujos. A mí me gusta la comodidad.
Pero qué impresionante el versículo 28. No ha habido ninguno más grande entre los mortales que Juan. Y no lo digo yo, lo dice Cristo. Y yo creo que ese versículo 28 está ahí para que lo que sea que Dios lo haya llamado a hacer usted, criar a sus hijos. Bueno, Dios nos llamó a glorificarlo a Él, ¿verdad, David? Lo vimos ayer. A glorificarlo a Él en lo que sea, criando a sus hijos, llevando el pan a la casa, trabajando, siendo pastor, siendo ingeniero, siendo ama de casa, siendo lo que sea. Lo que sea que Dios lo haya llamado a ser usted, sin importar si se ve difícil, si no es tan tuani, si no nos gusta, si preferiríamos otra cosa. Yo creo que el versículo 28 está ahí para animarnos y decirnos: la grandeza de un hombre no está en lo que tiene ni en cómo vive, sino está en su fidelidad para vivir al llamado que Dios ha puesto sobre él. Y Juan nos enseña que esto no es algo de un día, sino que es un estilo de vida, que es algo continuo, que implica cómo nos vestimos, que implica a dónde vivimos, que implica qué comemos, implica las cosas más elementales y rudimentarias del día a día, lo más trivial. Ahí demostramos y reflejamos si estamos consagrados para Dios, si estamos reservados para su reino. Y lo lindo es que esto no es una invitación solo para los profetas, sino que es una invitación para todos los creyentes, poder vivir para Dios y para su reino. Qué lindo salir hoy de aquí con la determinación de decir: mi vida está consagrada. Es una palabra que hemos olvidado y en el siglo XXI ya casi no se utiliza, pero qué lindo que la iglesia la recupere. Mi vida está consagrada para Cristo. Me quedan 2 minutos para el último punto. Cuarto punto. Juan el Bautista fue un hombre que apuntó a Jesús. Entonces Juan el Bautista representa la fidelidad de Dios. Juan el Bautista nos recuerda la importancia del arrepentimiento. Juan el Bautista nos invita y nos antoja a vivir consagrados para Dios. Y Juan el Bautista era un hombre que apuntaba siempre a Cristo. Versículos 7 y 8. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Así que nos damos cuenta que Juan no solamente predicaba el arrepentimiento, sino que también Juan predicaba sobre Cristo. Decía: viene uno más poderoso que yo. Yo no puedo ni siquiera agacharme para desatarle la correa a las sandalias. Yo los bautizo con agua, pero los bautizar con el Espíritu Santo. Literalmente Cristo era la cereza del pastel del mensaje de Juan. Juan tenía demasiado claro quién era Él. Tenía demasiado claro que Él no era el Cristo. En el Evangelio de Juan leemos de que los fariseos y los sacerdotes enviaron personas a preguntarle a Juan: ¿quién es usted? ¿Quién se cree? Y le preguntaron: ¿usted es el Cristo? No, no lo soy. ¿Usted es Elías? No, no lo soy. ¿Usted es el profeta? No, no lo soy. Si a usted y a mí nos preguntan ¿quién es usted?, usted normalmente contesta: yo soy. Usted no contesta: yo no soy. Como que Juan estaba loco. ¿Quién es usted? Yo no soy. No, mal, estoy preguntando quién es usted, no quién no es. Pero Juan tiene un propósito respondiendo de esa manera. ¿Quién es usted, Juan? Yo no soy, yo no soy, yo no soy. ¿Cuál era el propósito? Como diciendo: no se trata de mí, no se trata de lo que yo sea, se trata de Él. Pero dígame quién es entonces. Le pusieron aquí del pescuezo. Por favor, ahora sí contésteme. Y Juan dice: yo soy la voz del que grita en el desierto. Usted una voz no la puede ver, pero la puede oír. Otra manera como de Juan de decirme: no me vean a mí, escuchen de quién les estoy hablando, de Cristo. Si a usted le preguntaran hoy cómo se ve a usted mismo, ¿qué contestaría? Su respuesta dice mucho, diría mucho. Qué lindo que nuestra respuesta conteste algo que apunte a Cristo y no a nosotros. Esto nos habla del carácter de Juan y de su humildad. Los estudiosos dicen que ni aún que desatarle las correas
de las sandalias a una persona era algo reservado únicamente para los esclavos. En el tiempo de Jesús existía la figura de maestro, discípulo, de rabí, aprendiz. Y se sabía que el alumno, que el aprendiz podía hacer todo por el maestro, todo por el rabí, cualquier favor, cualquier cosa, cualquier petición, menos desatarle las correas de las sandalias, porque era demasiado indigno. Eso solo lo puede hacer un esclavo. Y Juan dice que él ni siquiera podía, ni siquiera merecía agacharse a hacer eso por Jesús. Y yo me pregunto, ¿seremos nosotros así? ¿Queremos que las luces estén sobre Jesús? ¿O a veces queremos como robar un poco de protagonismo? Queremos como a veces figurar. Ayer vine a predicar con unas tenis naranjas que me compré, que debo decir que yo pensaba que eran cafés, pero me las trajeron de Estados Unidos y cuando me las puse me di cuenta que eran naranja. Y con una camisa de flores. Bueno, son terracota. Y con una camisa de flores. Y yo decía, ¿por qué? Porque tengo unas tenis terracota y unas camisas de flores. Como nos vestimos dice mucho de nosotros, ¿saben? Como que a veces queremos atraer miradas. Y yo apenas tengo 31 años y todavía me queda un poquillo de tiempo como para tener esa libertad de vestirme con tenis terracota. Pero yo dije como, si Dios me regala muchos años más para predicarle, yo cada vez debería... todas mis camisas son floreadas, entonces no me acribillen si la próxima semana me pongo una camisa floreada. Yo dije, cada vez debería irme comprando camisas más sobrias, que no llamen la atención. Que cuando yo me levante aquí nadie diga, ¿qué tú esa chema? Sino que sea negra, lisa, así, que no haya nada, es negra. Una polo azul, sí, polo azul. Si usted anda de polo azul, buenísimo. Pero somos nosotros así o a veces como que queremos figurar. Para que ustedes aquí han ido al teatro, si no es lindísimo, tienen que ir, y hace mucho yo no voy. Pero para que toda obra de teatro funcione, tiene que haber alguien que suba y baje el telón. Pero ¿saben qué es lo interesante? Uno nunca ve a esas personas. No ve a los actores. ¿Saben qué también se necesita para una película? Un camarógrafo. Pero uno nunca los ve. Juan era ese hombre que levantaba el telón para que vieran a Cristo. Y la invitación que Dios nos hace hoy es que seamos esos hombres y esas mujeres que no nos vean en nosotros, sino que cuando vean nuestra vida, vean a Cristo. Por último, Juan termina su mensaje haciéndonos saber que su bautismo era algo solamente simbólico y externo. Yo los voy a bautizar en agua. Juan no bautizaba a cualquiera, solo a los que confesaban sus pecados, en señal de que estaban arrepentidos. Es algo externo, es algo simbólico, es agua. El agua es agua. Pero viene uno más poderoso que yo. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y eso es el Evangelio. El Evangelio no solo nos señala, porque nos señala. Dios no es solo amor, Dios es justo, Dios es santo. El Evangelio nos señala y nos dice, los seres humanos son pecadores y necesitan un Salvador. Y por lo tanto deben arrepentirse. Sino que el Evangelio también nos da el poder para que nuestra vida sea transformada. Y pasemos de ser pecadores y enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Usted puede vivir toda su vida arrepintiéndose y echándose ceniza en la cara y dándose con piedras en el pecho. Que si su vida no es transformada por Dios, de nada sirve. Y por eso es que Juan termina con el Evangelio. Versículo 1, comienzo del Evangelio, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Versículo 8, el Evangelio. Va a venir uno más poderoso que yo y los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios derrama su Espíritu en nosotros, nos sella como sus hijos y el Espíritu Santo nos da el poder para mantenernos por completo en la dirección en la cual nos hemos arrepentido y caminar para Cristo y vivir para Él y que nuestra vida apunte solo a Él.